Bueno, vamos a crear entonces en MATLAB un algoritmo el cual me ayude a decidir si cuando yo ingrese un número natural n, entonces determinar si ese número natural es múltiplo de 7 o es múltiplo de 11. Para eso, en este programa vamos a utilizar el condicionales y ciclos como el if y el while. Entonces, lo primero que voy a hacer es validar. Primero voy a pedir el número n, ¿no? Entonces, le colocamos n igual. Bueno, primero le voy a imprimir un encabezado. Entonces, ese encabezado podría ser lo que tengo aquí en oculto. Entonces, lo voy a imprimir con un fprintf. Este encabezado, que lo voy a pegar aquí. Y recuerden al final colocarle el backslash n para que cambie de línea, ¿no? Y aquí, para solicitarle el n, voy a colocarle un input y le voy a decir digite un número natural. No estoy colocando los acentos, las tildes, para que de pronto eso me pueda generar algún inconveniente, ¿no? Entonces estoy escribiendo todo sin tildes, sin acentos. Entonces coloco n igual y punto y coma para que el usuario me lo digite. Entonces lo he guardado como múltiplo 7-11. Lo he guardado aquí en la misma carpeta donde estoy trabajando. Entonces voy a guardar y lo voy a correr para verificar entonces que me esté solicitando el número. Entonces aquí me dice 23. Si le doy 23, entonces él se sale, pero si nosotros miramos la variable n, entonces a n le he asignado el número 23, o sea que hasta el momento lo está haciendo bien. Pero lo que yo necesito primero es validar si esa n que le he solicitado es en verdad un número natural, porque podría ser un número entero, podría ser un número entero negativo, podría ser un número racional o un número irracional. Entonces yo necesito es que me digite un número natural. Entonces para hacer la prueba, si es un número natural o no, voy a escribir un while. Entonces voy a utilizar un while mientras. Entonces mientras que, recordemos, esto ya lo había mostrado yo en los videos anteriores. Entonces que para verificar que un número n sea un número natural, yo lo que voy a utilizar es la función fix. Entonces si yo por ejemplo le doy a fix de un número que no sea natural, por ejemplo un número decimal, 23.5, él me va a mostrar como respuesta 23. Entonces para un n, fix de n, si los dos números al compararlos son distintos, significa que no es un número natural. Porque si yo le doy fix de un número natural, por ejemplo el 56, él me muestra el mismo valor 56. Entonces, si yo le dijera n igual a fix n, o sea, si se cumple esta condición, entonces estamos diciendo que sí es un número natural. Pero yo lo que voy a hacer es coger la contraria, ¿no? La negación, que si n no es un número natural, un número racional en este caso. Entonces aquí estoy hablando de números racionales. Cuando el número es racional no se va a cumplir eso. Porque si el número es un entero negativo, miren, por ejemplo, le coloco fix de -7, él me bota el mismo número. O sea que sí está cumpliendo eso. Entonces aquí le voy a colocar o, el o es con esta doble barra y colocamos la otra condición. Entonces digamos que la otra condición es de que n, para decir que con n diferente a fix de n, estoy considerando todos los números enteros. Entonces para decir que solamente hago énfasis en los números naturales, entonces voy a decir que n también sea diferente a los positivos, es decir, los menores o iguales que 0. Entonces ahí estaríamos diciendo que, o sea, noten que con este o que tengo aquí, la negación me quedaría n igual a fix de n y n mayor que 0. Si se cumplen las dos cosas, estoy hablando de números naturales.
Entonces, si no se cumple eso, entonces voy a utilizar un fprintf que le voy a imprimir al usuario, le voy a decir que ese número, el número que nos puso, número, y aquí voy a colocar un porcentaje tipo float, porque puede ser un número real cualquiera que me ingresó, ese número no es natural. No es natural, vamos a colocar \n y aquí le digo que nos imprima ese número n. Listo. Y por lo tanto le voy a decir que digite otro número. Entonces le voy a pedir de nuevo el n. Input. Y le vamos a decir aquí, digite otro número. Entonces n igual, punto y coma. Y que termine. Entonces vamos a ver cómo nos funciona hasta el momento. Entonces, veamos el ejercicio. Dice, digite un número natural. Le voy a dar uno que no sea 23.5. Entonces él me dice, el número 23.5 no es natural. Digite otro número. Le voy a dar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Entonces noten que ese raíz cuadrada de 2 no es natural. Digite un número. Le voy a dar un negativo, por ejemplo, el -5. El -5 no es natural. Y ahora sí voy a digitar un número natural, el 9. Entonces noten que ahí ya está aceptando que n es un número natural. Entonces, si n es un número natural, voy a utilizar esta función en MATLAB que es mod. ¿Ese mod para qué sirve? Para determinar el residuo de dividir un número n entre otro número. Por ejemplo, si yo coloco mod de 100,4, estoy calculando el residuo de dividir 100 entre 4. Como sabemos que n es múltiplo de 4, va a dar 0. En este caso mod me muestra 0. Si por ejemplo lo divido entre 7, que 100 no es múltiplo de 7, él me va a dar un número distinto de 7. Entonces lo que voy a hacer es calcular con esa función mod de MATLAB, voy a calcular el residuo. Entonces vamos a calcular el residuo, que lo voy a llamar la variable R7, que sería el residuo de dividir el número n entre 7. Entonces aquí les voy a colocar un comentario para que recuerden, residuo de dividir n entre 7. Asimismo, pues calculemos también el residuo de dividir n entre 11, que lo voy a llamar R11. Y ya tenemos entonces los residuos. Entonces aquí viene el condicional. El condicional sería, si ese residuo de dividir n entre 7 es igual a 0, eso significa que el número sí es múltiplo de 7. Entonces vamos a imprimir esto de acá. Vamos a copiar y a pegar. Y le voy a decir el número, como ahora ya sé que es un número natural, lo voy a imprimir de tipo integer, ¿no? El número n, y decimos aquí, ya sabemos que es múltiplo de 7. Imprimimos el valor de n. Ahora, vamos a utilizar ¿qué pasa si? Else if. Ahora, si no se cumple eso, que R7 sea igual a 0, entonces voy a verificar si R11 es igual a 0. Entonces, si R11 es igual a 0, entonces vamos a copiar esto y vamos a decir que ese número es múltiplo de 11. Y si no se cumple ninguna de las dos, entonces un else, entonces vamos a imprimir que ese número no es múltiplo de 7 ni tampoco de 11. Y finalizamos. Entonces vamos a guardar y lo corremos para verificar que nuestro programa esté corriendo bien. Entonces le estamos dando a n igual, entonces ahora voy a darle un número que no sea entero, por ejemplo, que no sea natural, perdón. Por ejemplo, le voy a dar el 1000 dividido entre 3. Entonces me dice que ese número no es natural.
que digite otro número. Ahora sí le voy a dar un número que sí sea natural. Por ejemplo, el 1347. Entonces me dice el número 1347 no es múltiplo de 7 ni tampoco de 11. Entonces vamos a verificar un número que sí sea múltiplo de 11, por ejemplo. Vamos a volverlo a correr y vamos a darle, por ejemplo, el 11.000, que ese número sabemos que es múltiplo de 11. Entonces dice, el número 11.000 es múltiplo de 11. Ahora, vamos a agregarle algo más al programa. Yo quiero ahora que, por ejemplo, yo de pronto la necesidad mía es verificar varios números, que ya verifiqué que ese número no es múltiplo de 7, voy a verificar otro y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer es colocarle un ciclo al programa para que este programa me lo vuelva a ejecutar las veces que yo desee. Entonces para eso, aquí después de este close all, voy a colocar una variable que la voy a denotar respuesta. Entonces, esto también yo lo había explicado en los videos anteriores. Entonces, simplemente lo voy a agregar para que me agregue el ciclo, para que me genere un ciclo para repetir las veces que yo desee. Entonces, le voy a decir que si respuesta es igual a 1, entonces que realice el siguiente ciclo. Mientras respuesta sea igual a 1, que realice todo este programa. Y entonces acá le vamos a pedir que después de que haya calculado la primera vez, entonces le vamos a decir que nos ingrese input al usuario, le vamos a pedir que nos ingrese. Bueno, primero le vamos a hacer una pregunta. A ver aquí. Primero le haríamos una pregunta. La pregunta se la vamos a hacer con fprintf. Entonces le vamos a preguntar, ¿desea continuar? Entonces digite 1 para continuar, coma, digite 0 para terminar, \n. Y ahora entonces le vamos a pedir la respuesta que nos dé. Entonces, ¿desea continuar? Entonces, o mejor acá, perdón. Aquí pongámosle en res, pongámosle digite 1 si vamos a colocarle aquí desea continuar, signo de interrogación, y vamos a colocar esto para que él nos escriba qué es lo que quiere, ¿no? Entonces aquí digite 1 para continuar, digite 0 para terminar. Entonces aquí él nos va a digitar la respuesta y con eso finalizaríamos el while, ¿no? Entonces vamos a verificar si nos está funcionando. Entonces lo corremos el programa, vamos a digitar un número, por ejemplo el 45. Entonces dice, el número 45 no es múltiplo de 7 ni de 11. ¿Desea continuar? Digite 1 para continuar, digite 0 para terminar. Yo le voy a decir que le voy a digitar 1 porque deseo continuar. Entonces, al digitar 1, él me dice, nuevamente, programa para determinar si un número natural n es múltiplo de 7 o de 11, digite un número natural. Voy a digitar uno que no sea número natural, por ejemplo, el 7 octavos, y me dice que ese no es un número natural. Voy a digitar ahora un número natural y me está diciendo que no es múltiplo ni de 7 ni de 11 y que si deseo continuar o terminar. Aquí le voy a decir que voy a terminar, 0. Y entonces él ya terminó. Ahora, la última modificación que quiero hacer es que no me deje esto aquí en la ventana de comandos, no me deje todo esto escrito como lo vemos aquí. Miren que me vuelve a escribir programa para determinar, programa para determinar, programa. Yo quiero es que me borre la pantalla. Entonces lo que tendríamos que hacer es identificar dónde quiero que me borre la pantalla. Después de que recibí la respuesta,
Entonces noten aquí en la ventana de comandos, después de que yo recibo la respuesta, el número 45 no es múltiplo de 7 ni de 11, aquí quiero ya que me borre la pantalla, que me borre todo lo que tenía. Entonces eso es porque se va a ingresar después del while. O sea, en esta línea, aquí le voy a colocar un CLC para que me borre la pantalla, para que vuelva a iniciar. Vamos a verificarlo. Entonces aquí tenemos un valor de n. Vamos a hacerle la última prueba que nos esté funcionando correctamente. Entonces voy a colocar un número, por ejemplo, digamos por ejemplo un número que no sea natural. Entonces me dice el número 78.9 no es un número natural. Vamos a colocar uno que sí sea un número natural, por ejemplo 9492. Y me dice, miren, precisamente ese número ha sido múltiplo de 7. ¿No? El número 9492 es múltiplo de 7. ¿Desea continuar? Entonces yo le voy a decir que sí, 1. Y él me reinició el programa, me borró lo que tenía y ahora me lo reinicia. Entonces le voy a decir que si el número 715 es múltiplo de 7 o de 11. El número 715 es múltiplo de 11. ¿Desea continuar? Vamos a darle una más. 11. Digamos, por ejemplo, el número 7000. Vamos a darle uno que no sea 45.6. Y me dice que el número no es natural, que digite otro. Y vamos a digitar el 7392. Entonces me dice que es un múltiplo de 7 y le voy a dar 0 para finalizar. Y con eso finaliza el programa.